Buenas noches, hermanos. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21. El tema que vamos a estudiar en esta noche lo he titulado Adora al Señor en casa. Adora al Señor en casa. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, pues hemos estado viendo una serie de enseñanzas acerca de la adoración, y según lo que vemos en estos versículos, ya lo hemos estudiado o se nos ha enseñado en otras ocasiones, pero retomando una enseñanza de estos versículos, es que Dios no está confinado en un solo lugar para ser adorado. Es decir, que nosotros ya no tenemos que ir a Jerusalén o a Samaria o a algún lugar en especial donde nosotros podamos adorar a Dios. Podemos adorar a Dios en este lugar y en cualquier lugar, incluyendo nuestra casa. Hemos estado aprendiendo cómo adorar a Dios en la iglesia, pero en esta hora vamos a estudiar cómo podemos adorar a Dios en casa. ¿Está listo? Bueno, pues es nuestra casa un lugar donde nosotros debemos de dedicar, de consagrar también a Dios, y debe de ser un lugar donde nosotros podamos con toda libertad buscar al Señor. Así como en este lugar se le da la preeminencia al Señor, se le da el primer lugar, también en nuestra casa tenemos que darle al Señor el lugar que Él le pertenece. Tenemos que darle al Señor el lugar que es digno de Él. La alabanza y la adoración, también hemos estado estudiando que no solamente se reduce a cantar o tocar un instrumento. La adoración a nuestro Dios también se puede entender como nuestra obediencia a Dios. Podemos entender que cada vez que nosotros obedecemos al Señor, estamos adorándole. Por eso es muy importante que adoremos al Señor no solamente en este lugar, sino también en nuestros hogares. Hace unos cuantos meses, o no sé si ya tenemos más de un año que nos hemos vuelto a congregar, pero hace un tiempo estuvimos confinados a estar en casa, aunque quisiéramos o queríamos en ese tiempo estar en la iglesia. En ese tiempo tuvimos que dejar la iglesia y empezamos a congregarnos en nuestra casa a causa de la pandemia del COVID. ¿Sí lo recuerda? Sí recuerda que no podíamos venir, necesitábamos estar en casa. Y bueno, pues tuvimos que adecuar nuestro hogar para tener un tiempo para Dios. No sé si yo creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos internet. Bueno, pues tuvimos que sincronizarnos con la señal de casa de oración. Y gracias a Dios la iglesia es un lugar que ya tiene años transmitiendo sus enseñanzas. Ya tiene muchos años la iglesia transmitiendo a través de las diferentes redes sociales, y nosotros ya no nos costó mucho adecuarnos a adorar al Señor desde casa. Bueno, algunos ministerios como el ministerio de jóvenes no teníamos transmisión, y en la pandemia tuvimos que transmitir. Y recuerdo que empezamos a ver cuál era el lugar más ideal, más apropiado para transmitir las enseñanzas desde casa.
Primero lo hicimos en la sala, pero no había suficiente iluminación. Entonces salíamos todos oscuros. Si somos morenitos, salíamos más morenitos todavía. Y empezamos a buscar formas de cómo enseñar desde casa. Después nos cambiamos a nuestra habitación, la habitación de mi esposa y mía. Y ahí fue más apropiado porque cerramos la puerta y tenemos unas cortinas que no le entran luz y que también impiden que entre sonido, y pudimos transmitir de mejor manera desde casa. Y esto no solamente nos pasó a nosotros, pues muchas iglesias empezaron a transmitir, muchos pastores empezaron a transmitir desde casa las enseñanzas, de tal manera que nuestras casas se convirtieron en algunos casos en lugares de adoración, en lugares donde se enseñaba, se predicaba, se alababa, se adoraba al Señor. Fíjense que si las iglesias cerraran otra vez, porque luego a cada rato salen pronósticos de que va a salir otra vez algún virus por ahí más mortal que el COVID, pero si la iglesia volviera a cerrar, nuestros hogares deberían de seguir siendo lugares donde busquemos al Señor. Nuestros hogares deberían de ser lugares donde busquemos al Señor. Deberían ser lugares, nuestras casas, donde adoremos al Señor, donde se siga enseñando la palabra de Dios. Y es que, hermanos, cada uno de nosotros, los padres principalmente, somos pastores de nuestra casa. Somos pastores de nuestro hogar. La iglesia primitiva se reunían en los templos y en las casas. Cuando empezaron, vamos al libro de Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva empezó a enseñar, a predicar de Jesucristo en los templos, pero cuando venían las persecuciones, ¿dónde cree que se reunían? En las casas, se reunían en las casas, en los hogares. Y pues para no ir tan lejos, esta iglesia se inició en una casa, en la casa de una hermana. Empezaron a reunirse porque es algo que Dios usa para predicar su palabra. Dios ha usado los hogares. Hay muchas referencias en las Escrituras, no vamos a leerlas todas, pero hay muchas referencias en las Escrituras, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de iglesias que se empezaron en casas. Vamos a leer nada más dos citas. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19, Primera de Corintios 16, 19, y Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4, 15. Vamos con la primera cita, Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Fíjense cómo el hogar de Aquila y de Priscila sirvió para que allí se levantara una iglesia. ¿Pero por qué se levantó una iglesia allí? Porque pues ellos empezaron a estudiar la Biblia allí en su casa. Y después el Señor formó una iglesia allí. Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Nos ha tocado estar en el inicio de bastantes iglesias. Estuvimos un tiempo trabajando en el área de misiones y siempre se empezaban en casas. Por ejemplo, en Casa de Oración Melaque, allí empezamos en una casa, en la casa de mi suegra. Ahí empezamos a las reuniones los viernes, después los sábados, después los domingos.
Y bueno, pues Dios levantó ahí a una iglesia y pues ahora ya tienen su templo y ahí se siguen congregando. Pero así muchas iglesias empiezan generalmente en una casa. Y también aquí en la ciudad hay muchas iglesias de casa de oración, hijas de esta iglesia, han empezado en un hogar. Ahora, nosotros pues tenemos una iglesia donde congregarnos, que es aquí, Casa de Oración Centro. Nos reunimos cada semana o a veces 2 veces por semana. Nos reunimos a veces el sábado, a veces el domingo, a veces entre semana, los jueves. Nosotros tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos una iglesia. Pero nuestros hogares también deben de ser lugares donde nosotros adoremos al Señor, donde nosotros alabemos al Señor, donde nosotros conozcamos cada vez más al Señor. Esto es algo muy importante. Si usted y su familia son cristianos, porque veo que vienen, algunos de ustedes vienen como matrimonios, pero si usted y su familia son cristianos, su esposa, sus hijos, pues en su casa también se debe de reflejar que usted es cristiano. De hecho, principalmente en casa es donde debemos de manifestar nuestro cristianismo. Así que debemos de tener comunión con Dios todos los días. Aquí venimos y adoramos a Dios, acabamos de tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. La presencia del Señor se manifiesta en este lugar, pero es importante que nuestra comunión con Dios la practiquemos todos los días. Todos los días. Todos los días. Ahora, ¿dónde es el lugar donde pasamos más tiempo? Aquí en este lugar, si te congregas una vez a la semana, pues pasas 2 o 3 horas aquí. Pero si te congregas jueves y sábado o domingo, pues pasas aquí alrededor de 6 horas. 6 horas. Y las otras 160 horas a la semana, 162 horas restantes, ¿dónde las pasamos? Bueno, pues las pasamos en nuestro trabajo, pero la pasamos principalmente en casa. En casa. Y por eso, y por esta razón, por este motivo, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, hermanos, para que también en nuestra casa busquemos a Dios, estemos en comunión con Dios. También en nuestros hogares alabemos y adoremos a nuestro Dios. Sé que tenemos muchas actividades. No sé a qué hora sale usted de casa. En lo personal, yo salgo de casa a las 7:20. A las 7:20, 7:30 llevo mi hija a la escuela y después me voy al trabajo. Regreso a la casa como a las 3 de la tarde, paso por mi hija y ya nos vamos a la casa y llegamos a comer. Bueno, ese es un tiempo que en todo ese tiempo yo estoy fuera de la casa, después estoy en casa a veces y a veces salgo, a veces vengo a hacer aquí a Guadalajara algunas actividades. Se escucha como que vivo fuera, pero si vivo fuera, vivo en Tlajomulco, hasta allá. Allá agarra usted 8 de julio y hasta donde termina, por allá vivo. Entonces por eso venir aquí a Guadalajara es como venir a la ciudad para mí. Bien, pero fíjense, yo sé de hermanos que salen a las 7 de la mañana o salen a las 6 de la mañana y regresan a casa a las 7 de la noche. ¿Alguien tiene este horario? Levante su mano. Miren, si hay algunos a lo mejor tienen un horario más pesado. Puede ser que salgan a las 6 de la mañana y regresen a las 8 de la noche. Y ahora con estas lluvias, con este tráfico, la verdad está pesado regresar a casa. ¿Y cómo regresamos a casa? Regresamos cansados, es la realidad. Regresamos ya queriendo acostarnos o estirar los pies, no sé, algo, tomar una siesta. Pero fíjense, buscar a Dios es una prioridad en nuestra vida, porque aunque estemos cansados,
No se nos olvida el comer, ¿verdad que no? O el desayunar, o el almorzar, o el cenar. ¿Alguno de ustedes se les olvida? Pues nadie. O si se nos olvida, pues nuestro estómago nos lo recuerda, nos empieza a dar un dolorcito allí. Y hacemos el esfuerzo por comer físicamente, porque sabemos que es una necesidad básica. Ahora, en este mismo sentido, nosotros debemos de saber que buscar al Señor es una necesidad básica en nuestra vida. Venir a la iglesia es una necesidad básica, hermanos. Es una necesidad básica, pero también lo es buscar al Señor en nuestra casa. Debe de ser algo básico. Espiritualmente debemos de dedicar tiempo al Señor diario, hermanos. Porque estar en comunión con Dios es una necesidad básica. Si pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, que tú no oras, no le cantas alabanzas al Señor, no lees la Biblia, no buscas del Señor, pues es algo que te va a afectar espiritualmente. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La Biblia nos enseña que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, primeramente. Y si nosotros no buscamos a Dios primeramente, si nosotros no consagramos nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar a Dios, sin lugar a dudas vamos a ser cristianos débiles. Vamos a ser cristianos débiles, porque si tú nada más vienes a alimentarte aquí los fines de semana, o jueves y sábado, jueves o domingo, y no buscas al Señor todos los demás días, vas a ser un cristiano débil. Vamos a ser cristianos débiles, porque, hermanos, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por momentos difíciles. Y miren, yo he experimentado que aun cuando no pasamos por momentos difíciles, a veces vienen desánimos o vienen tristezas, porque de repente a mí me ha llegado a pasar que de la nada me siento como triste y digo, pero no me hace falta nada. Y le digo a mi esposa: oye, ando agüitado. Bueno, así me comunico con ella. Ando triste. ¿Por qué? ¿Tienes algo? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿Está pasando algo? ¿Me quieres platicar algo? Y le digo: no más. Y bueno, no sé si a alguien le ha pasado eso, pero a mí me ha llegado a pasar eso. ¿Y sabe qué hago? Me pongo a orar, me pongo a alabar al Señor, me pongo a adorar, me pongo a escuchar una enseñanza, me pongo a danzar como David, ahí en la casa. En otras palabras, me conecto con el Señor. Y Dios es el que nos da fuerza, nos da vigor, nos da vida. Debemos de buscar entonces tiempos especiales para estar en comunión con Dios. Tiempos especiales en los cuales podamos disfrutar del Señor, así como disfrutamos aquí. Así como disfrutamos aquí, también debemos de procurar eso mismo en nuestra casa, de manera personal, pero también como familia. Aquí en la iglesia, los pastores, pues tenemos la responsabilidad de enseñarles a ustedes la palabra de Dios. Nosotros somos los responsables, nuestro pastor y todo el equipo pastoral aquí en la iglesia. Pero en casa, ¿quién es el responsable de enseñar la palabra de Dios? Si está el esposo, pues el esposo. La esposa, la esposa. Los dos, tanto el esposo como la esposa, tenemos esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestra familia en casa. Si estás con tu esposa o con tu esposo, voltéalo a ver y vele a los ojos. Y dile: ya ves, ya te había dicho. Vamos a abrir ahora la Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4.
Versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero fíjense lo que dice el versículo 7: y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Cuando estemos en casa, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad de hablarles la palabra del Señor a nuestros hijos. Estando en tu casa. Si llegaste cansado o hermana, pues todo el día, al igual que el hombre, pues todo el día está usted trabajando también en casa. Si usted trabaja en casa, es una ama de casa, pues mi esposa se levanta más temprano que yo y a veces se duerme más tarde que yo. Como que eso es común, ¿no, hermanas? Bueno, se levanta a veces un poquito más temprano y ya después me levanto pero a veces la veo y yo creo que se los comento porque yo creo que es el caso de todas las hermanas. A veces la veo en la noche y ya está bien cansada. Pero también pasa con el varón que tiene un trabajo y sale y problemas en el trabajo, problemas en todos lados, pues o a veces el simple cansancio de estar sentado allí frente a una computadora o el estar checando algo en alguna fábrica, lo que sea, genera cansancio. Pero nosotros debemos de saber que aunque estemos cansados, debemos de hacer el esfuerzo por alimentar a nuestra familia espiritualmente. Nuestros hogares, hermanos, deben de ser un búnker, una fortaleza contra toda la maldad de este mundo. Contra toda la maldad de este mundo. Debemos de pelear la buena batalla enseñando a nuestros hijos el camino de Dios, enseñándoles a nuestros hijos a buscar a Dios. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, que debemos de repetir la palabra a nuestros hijos andando por el camino. Si vas con tus hijos, hermano, hermana, ve predicándoles. Aprovecha ese tiempo. O vayan y pongan una alabanza y van cantándole al Señor. Pero vayamos buscando tener comunión con Dios. Instruyámosles a nuestros hijos en la palabra, al acostarnos, también dice este versículo, y al acostarse, y cuando te levantes. Bueno, pues antes de dormir, cuando nos vamos a acostar, podemos leerle a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o tú como esposa, si ves que tu esposo ya se está durmiendo, dile: mi amor, ¿me dejas leerte un salmo? ¿Me dejas leerte un proverbio? Qué padre, ¿no? ¿Sí les gustaría, varones, que su esposa les leyera la Biblia? Sí, claro. ¿Y mujeres les gustaría que su esposo les leyera la Biblia? Sí, claro. Sí. Miren, a nuestros hijos muchas veces no van a querer, sobre todo si no tienen un hábito. Si esto que nos enseña la palabra de Dios, ustedes no lo han hecho con sus hijos desde que estaban chiquitos, desde que estaban bebés, y si tus hijos ya están grandes, ya son adolescentes, ya son jóvenes, y tú le dices: vente mi amor, te voy a leer la Biblia, ¿qué crees que te va a decir? Ay, mamá, papá, ya estoy grande. Sí, si tú no lo acostumbraste, pero si ya es una costumbre para tu hijo o para tu hija, él o ella te va a pedir y te va a decir: papá, léeme la Biblia. Mamá, léeme la Biblia. Bueno, el Señor quería y quiere que nuestra familia no olvide la palabra de Dios. Y en el camino, al acostarse, cuando se levanten, el Señor quiere que estemos sembrando la palabra de Dios en nuestra familia. Versículo 8:
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En otra versión, Biblia lenguaje sencillo, dice, escríbelas en tiras de cuero y átalas, como si le diéramos vuelta aquí al brazo, átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Así que el próximo sábado, hermanos, todos con la palabra acá en la cabeza. Y la hermana se va a poner ¿cómo se llaman las cosas que se ponen acá? No. Como un moño, y le va a poner ahí, Cristo vive. Ya. Amén. Bueno, para la fiesta mexicana, hermana. Miren, nosotros ahorita no estamos en los tiempos de Moisés o en los tiempos bíblicos. En los tiempos de la Biblia muchos hacían esto. Pero lo que el Señor quiere y el principio que nos está enseñando el Señor es que la palabra de Dios la traigamos cerca de nosotros. Lo que el Señor quiere es que no nos olvidemos de la palabra del Señor. En el libro de Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, esto significa que necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3, dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. El Señor quiere que en nuestra familia escribamos en nuestros hijos, en su corazón, la palabra de Dios. Si tú le sueltas a tus hijos, a tus pequeñitos, la tablet, la iPad, sin restricción, van a empezar a repudiar la palabra de Dios, porque les va a llamar más las cosas del mundo. Esto es algo normal. ¿Por qué? Porque les estás exponiendo tú mismo a las cosas del mundo. Y la palabra de Dios no la van a querer recibir. O si tú le sueltas el internet libremente a tus jóvenes, a tus adolescentes, a tus muchachos, cuando les digas, hijo, ven, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, ni te van a escuchar, van a estar bien clavados en la tablet. Mira, córtales el internet, apágales ahí el internet y van a salir corriendo. Pero fíjense cómo es que nosotros mismos, como padres, no nos esforzamos muchas veces por sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Por eso es que a nuestros hijos les cuesta estar sentados una hora escuchando la palabra de Dios aquí. O llegan allá al auditorio menor, a su clase de adolescentes o a su clase de jóvenes, y muchas veces ni quieren ir. Y si van, están renegando, hermanos. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo como padres? Necesitamos inculcarles, sembrarles la palabra de Dios. Pero si tú como padre no le siembras la palabra de Dios a tus hijos, ni tampoco los animas a que se vengan a alimentar aquí, miren, al rato, como les decía el sábado pasado, al rato no los van a sacar de los antros o de los vicios, se van a ir al crimen organizado porque les van a ofrecer dinero fácil. Es triste. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6:9. Fíjense la instrucción del Señor. El Señor quería que aún en los postes escribieran la palabra de Dios, aún en las puertas. Versículos así como este, ¿no? Fíjense. Llegamos a un lugar como estos y lo normal es ver un texto bíblico, ¿verdad que es normal? Pero ¿sabe que también debería de ser normal en su casa? Eso también debería de ser normal. Que en su casa, si su familia es cristiana, pues el ambiente debería de ser cristiano también. Ahora,
con esto no les digo que vayan y pinten su casa, porque es muy importante también cuidar estos extremos. No es la instrucción del Señor en este momento que ustedes vayan y tapicen su casa con versículos bíblicos. No, pero el principio es no olvidarnos de la palabra de Dios. Ese es el principio. Porque el otro extremo es que en tu casa pues esté tapizado de versículos bíblicos, pero pues nada más no hagamos nada. El principio es y sigue siendo tener presente la palabra de Dios todo el tiempo de nuestra vida. Todo el tiempo, en todo momento. Fíjense que cuando era adolescente, tenía como 17 años, empecé a conocer al Señor. Me hablaron de la palabra de Dios y yo empecé a ir. Entonces recuerdo que tenía, pues como todo adolescente que no era cristiano, pues me gustaba la música del mundo. Me gustaba todo lo del mundo, igual que todos. Entonces, pues empecé a ir a la iglesia y lo que hice es que agarré mis discos, los discos piratas los tiré a la basura. Eso sí, pero los originales, los que costaban caro, dije, no, estos no los voy a tirar. Entonces los agarré por allí y los guardé. Allí los guardé. Y guardé otras cosas también que eran pecado, inclusive algunos ídolos, también ahí los guardé. Pero llegó el momento en que el Señor habló a mi corazón y me dijo que tenía que escombrar mi casa. Y como en ese tiempo yo vivía solo, o sea, no estaba con mis papás porque iba a estudiar a otra ciudad y allí rentaba un cuarto y allí vivía. Entonces llegué un día y dije, ya, se acabó. Y empecé de arriba abajo, por todos lados, empecé esto no, el amuleto tampoco, vámonos, el herraje. Y vámonos, todo. Si tu familia es cristiana, bueno, no se trata, como les decía hace un momento, no es que nosotros empecemos a pintar nuestra casa de todo versículos bíblicos, que si usted lo hace no está mal. Pero si usted tiene cosas que no están bien, si usted todavía tiene ídolos, si su familia es cristiana, porque ahorita vamos a ver un ejemplo cuando no es toda la familia creyente. Pero si usted todavía tiene sus tequilas ahí guardados, sus vinos, al rato su hijo se lo va a tomar, hermano. Al rato sus hijos van a estar en esos caminos. ¿Cuántos van a escombrar su casa? Que nuestros hijos crezcan en un hogar cristiano, en un hogar donde se proclama la palabra de Dios, donde se escuchan alabanzas, donde no se escucha música del mundo. Inclusive puedes comprar Biblias adecuadas a la edad de tus hijos, con los cuales puedas enseñarles la palabra de Dios. Si tú no sabes tocar algún instrumento, bueno, pues ahora ya en el internet están todas las sesiones de alabanza. Pones una sesión de alabanza y ahí empiezas a alabar al Señor, junto con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Ahora que vamos a tener el Congreso de Maestros, hay que aprovechar, hermanos, porque nosotros somos maestros de nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos hijos, tenemos que saber que también somos responsables de ellos. Ahora, si en tu casa se escucha música del mundo, si se ven películas que agreden los principios bíblicos, si hay gritos, si se pelean, imagínate, si se están agrediendo, si se están faltando el respeto, ¿cómo puede ser un lugar de adoración? No. Hay suficiente maldad en este mundo para que todavía en nuestra casa
haya más maldad. En nuestra casa debemos de procurar que el Señor reine, que se establezca el reino de Dios en nuestra casa. Así que la voluntad del Señor es que santifiquemos nuestro hogar, en el sentido de sacar todo lo malo. ¿Recuerdan ustedes a Acán? Allí en Josué capítulo 7, dice la Biblia que él escondió debajo de su tienda, debajo de su casa, pues todo lo que había tomado de los despojos. El manto babilónico, los 200 siclos de plata, un lingote de oro. Y el anatema estaba allí en la casa de Acán. Y nosotros es algo que tenemos que procurar, que no haya pecado, tanto de cosas que el mundo usa, como pecado aún de nuestra propia vida. Porque no solamente es quitar las cosas físicas, también es dar un buen ejemplo, hermanos. También es dar un buen ejemplo para que en el momento en el que digan o digamos, familia, vamos a orar, pues no diga nuestra esposa, sí, orar contigo, primero pídeme perdón. O que tu hijo diga, pero si me acabas de dar una buena gritada ahorita, me faltaste el respeto, ¿y quieres que yo ore contigo, papá? Colosenses capítulo 3, versículo 21. Por eso es que tenemos que esforzarnos. Por eso es que a veces es difícil adorar en casa, porque eso implica que tú estés bien espiritualmente. Eso implica que tú como esposo seas cabeza del hogar y que estés caminando con el Señor. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta palabra exasperéis significa provocar amargura, significa irritarlos, significa provocar a ira, hacerlos enojar. Como padres cristianos, no debemos de hacer enojar a nuestros hijos. Si los queremos corregir, si los queremos instruir, si los queremos restaurar, pues tiene que ser con la palabra de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si queremos que nuestro hogar sea un hogar donde se alabe y se adore al Señor, pues nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide, tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Pero si maltratamos a nuestros hijos, si los provocamos a ira, ¿cómo recibirá la palabra de Dios de nosotros? ¿Verdad que no? No. ¿Qué va a decir tu hijo? Papá, tú eres un hipócrita. Mamá, tú eres una hipócrita también. Porque no estás viviendo lo que me estás predicando. Pero si nosotros nos esforzamos, nos negamos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, y si tú le dices a tu hijo, vas a ir a la escuela o va a ser tu primer día de trabajo, o mira, te vas a casar, déjame orar por ti, déjame darte un buen consejo. Vas a poder ir con tu hijo y tu hijo, es más, hasta tu hijo te lo va a pedir. Tu hijo te va a decir, papá, oras por mí, ya me voy al trabajo. Papá, ¿me das un consejo? Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Miren, llegamos cansados, ciertamente a veces. A veces podemos llegar cansados. O a veces no tuviste un buen día, mujer, hermana, allí en tu casa o inclusive del trabajo, si tú también sales a trabajar. Pero que cuando lleguemos a nuestra casa, pues si hemos tenido un mal día o no nos ha ido tan bien, pues que lleguemos y inclusive puedas decirle a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, pueden orar por mí porque hoy no me fue muy bien, que digamos. Si oramos y adoramos a Dios un ratito juntos, si leemos un ratito la palabra de Dios. Y aquí la Biblia dice, no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No como nos parece mejor, sino del Señor. Eso significa como el Señor lo ha establecido.
queremos un hogar donde se adore al Señor, entonces debemos de poner en práctica los principios que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos marca. Capítulo 5, versículo 22 de Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las esposas también tienen que actuar de una forma correcta, sujetándose a sus maridos. Los maridos también tenemos que actuar de una forma correcta, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién de ustedes tiene deseo de estudiar la palabra de Dios con su pareja si han discutido previamente? Ahí como que medio te empujó o te hizo algo, te contestó mal. Si tú trataste mal a tu esposa y luego le dices, mi amor, pues ya va a ser tiempo que oremos, ¿no? ¿Qué crees que va a decir tu esposa? ¿Que oremos? Pero ve cómo me acabas de tratar. O si tú le dices a tu esposo, hermana, oye, ¿y hoy no vamos a orar? ¿O hoy no vamos a alabar al Señor? ¿O hoy no vamos a buscar a Dios? Pero antes le diste un cacerolazo. O le hiciste algo, o lo heriste a tu esposo con tus palabras. ¿Qué crees que va a decir tu esposo? Bueno, pues si tu esposo es espiritual, te va a decir, sí, mi amor, ven, voy a orar por ti. Pero, hermanos, es que en el hogar es donde realmente se ve quién es quién. Y realmente se ve si realmente lo que estamos aprendiendo aquí lo estamos llevando a la práctica en el hogar. Pero por eso es que tenemos que esforzarnos para adorar a Dios en casa, para que en nuestra casa sea un lugar de adoración. Si nuestra familia es cristiana, entonces nuestra casa no debería de ser un lugar donde se escuchen gritos, donde se escuchen malas palabras, donde se escuche música del mundo, donde de repente saquen las cervezas o los tequilas o los vinos. No. Nuestra casa debe de ser un lugar donde habite la presencia de Dios. Debe de ser un lugar adecuado para la presencia de Dios. Amén. Miren, Josué fue un hombre decidido a buscar al Señor con su familia. Josué tomó la iniciativa y allí en Josué capítulo 24, versículo 14, porque habían personas que no querían servir a Dios, que no querían buscar a Dios como se debería de buscar. Pero en el versículo 14 y 15 dice de esta manera: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, Josué les estaba diciendo, quiten los dioses que tienen ahí en su casa. Quiten las imágenes de acera, los baales, todos los dioses quítenlos. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero luego dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si nuestra familia es cristiana, esa decisión debe de estar en nosotros, tanto en el hombre como en la mujer. Vamos a servir a Dios, vamos a buscar al Señor, porque los tiempos, hermanos, van a empeorar. ¿Sí ha sentido usted cómo la delincuencia ha aumentado mucho en estos últimos meses? Pues va a aumentar más. Las escuelas van a ser lugares en donde antes se iban a estudiar, ahora van a ser lugares donde muchas veces o en muchas ocasiones puede ser que sean lugares donde influencien a nuestros hijos para mal. Pero nuestra casa debe de ser un lugar de adoración.
Nuestra casa debe de ser un lugar donde nuestros hijos puedan fortalecerse en el Señor. Y si tu familia no es cristiana, si nada más tú eres cristiano, pues búscalo de manera individual. Fíjense que les he platicado que en mi casa yo fui el primer cristiano. Y cuando llegué a casa, ya después de haber conocido al Señor, yo no tenía conciencia de esto, pero llegué y vi un altar grande allí en mi casa. Y no era un altar del Señor, era un altar donde tenían imágenes, donde tenían otros dioses. Y también estaba la Biblia, pero estaba en un nicho, toda empolvada, no la leían. Entonces llegué y dije: ay, Señor, yo te pido que esto se vaya de aquí. Y lo declaré. No. No, pero sí oré. Y dije, porque esa es otra doctrina que no es bíblica. Pero sí oré y le dije: Señor, que tu luz resplandezca en este lugar, Señor. Yo te pido por la salvación de mi casa. ¿Y sabe qué? Como dijo el Señor Jesucristo, para buscarle a Él, entraba a mi cuarto. Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto. Y eso era algo que yo hacía, porque pues si me veían leyendo la Biblia, pues mis papás se molestaban. Entonces cerraba la puerta, doblaba rodillas, luego leía la Biblia y allí hice un lugar para el Señor. Pero pasado el tiempo, pues mi familia empezó a conocer de Cristo. Empezaron a conocer del Señor. Y cuando ellos empezaron a conocer del Señor, pues yo aproveché y dije: pues mamá, papá, vamos a estudiar la Biblia aquí en la sala, vamos a estudiar la Biblia. Y todavía estaba el altar. Bueno, pues después de un tiempo, pues mis papás nacieron de nuevo. Y llegó un momento en el que el Señor alumbró el entendimiento de mi familia y en una ocasión pues regresé de vacaciones porque yo seguía en la universidad. Pasaron años y se fueron todos los dioses y el Señor llegó. Y después ahí se empezó una misión. Llegaban de la iglesia a predicar la palabra en ese lugar. Y ahorita en la actualidad, enfrente de la casa es donde ya se construyó el templo y ahí se sigue alabando y adorando al Señor. Pero vean que aunque tu familia no sea cristiana, al igual que Daniel en Babilonia, nosotros debemos de procurar en nuestro corazón no contaminarnos. Y debemos de orar, debemos de alabar al Señor, debemos de buscar a Dios. Y que poco a poco nuestra familia pueda ir conociendo de la palabra de Dios. Así que es muy importante, hermanos, que no solamente el domingo, no solamente el jueves, no solamente el sábado busquemos al Señor. La voluntad de Dios es que lo busquemos siempre. Vamos a otro versículo, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15, 4. Permaneced en mí, dijo el Señor Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si usted permanece en el Señor, nada más aquí, en los días de reunión, y se va a su casa y se separa del Señor, su vida no va a dar fruto, hermano. Necesitamos permanecer al Señor aquí y en casa y donde nos encontremos, permanecer unidos a Él.
Necesitamos también buscar que nuestra familia esté en comunión con el Señor. Si tú quieres crecer espiritualmente, la clave está en permanecer en el Señor. Y esto implica que también en casa busquemos a Dios, que también en casa le busquemos. Miren, hermanos, buscar a Dios todo el tiempo es sinónimo de victoria espiritual en nuestras vidas. Buscar a Dios todo el tiempo es sinónimo de victoria espiritual en nuestras vidas. Si nosotros no somos constantes con el Señor, nuestra vida espiritual va a estar muy débil. Va a estar muy débil. Necesitamos en casa hacer hábitos, leer la Biblia. Qué bueno sería que en alguna otra ocasión que usted venga a la iglesia, pudiera venir y decir: oye, pastor, hermano, fíjate que estuve leyendo la Biblia en esta semana y esto no he entendido. ¿Me lo puedes explicar? Pero fíjese, en los años que llevo acá en la iglesia, ha habido gente que ha pedido consejería, y qué bueno, pero muy pocas personas se acercan pidiendo una explicación de algo que leyeron y no entendieron. ¿Sí me explicó? Entonces, ojalá y haya esta situación de que al tú estar en tu casa leyendo la Biblia y que algo no te quedó claro, de repente tú vengas aquí, te acerques con alguno de los servidores para que podamos enseñarte o explicarte lo que esa parte de la Biblia significa. Buscar a Dios todo el tiempo es sinónimo de victoria. Miren, algunas personas a esto que les estoy compartiendo le han llamado como hacer devocionales en casa. Pero miren, la verdad es que el nombre no importa, ni el horario importa tampoco mucho. Lo que sí importa es hacerlo. Hay a veces en el internet encontramos planes de lectura anual de la Biblia, y sobre todo esto abunda en enero. La Biblia en un año. Y luego empiezas a leerla y llegas hasta febrero y ya después se acabó el plan de lectura. Pero hay gente que lee una vez la Biblia al año, hay gente que lee 2 veces, hay gente que lee 3 veces al año la Biblia. Pero si tú eres de las personas que no la leen ni una vez al año, lo importante es que la leas constantemente, porque no se trata tampoco de hacerlo de manera religiosa, sino lo que se busca o lo que debemos de buscar es conocer cada día más al Señor. Lee tu Biblia, ten tiempos de alabanza, ten tiempos de adoración con tu familia. Y si tu familia no es cristiana, pues tú solo con el Señor. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestra comunión con Dios no debe de ser nada más cuando venimos a este lugar. Aquí hay que disfrutar y hay que alabar y hay que estar con nuestro Dios, sentarnos a aprender de la Biblia. Pero ¿mañana qué? El lunes, el martes, debemos de buscar al Señor. Por último, hermanos, vamos a un último pasaje y con esto terminamos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Este pasaje nos ilustra, hermanos, la importancia de la presencia de Dios en nuestra casa. Versículo 10 al 12. Segundo libro de Samuel 6, 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. El arca de Jehová simbolizaba la presencia de Dios. Sigue diciendo el versículo: y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo, el arca de Jehová.
Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Qué pasó en la casa de Obed-edom? Dios la bendijo. Yo deseo que mi casa sea bendecida por el Señor. Y para eso, hermanos, necesitamos darle a Dios el primer lugar en nuestro hogar. Necesitamos que la presencia del Señor esté en nuestra casa. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa, hermanos? Nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Tenemos que dar un tiempo para el Señor en nuestra casa, hermanos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que en esta hora nosotros podamos hacer reflexión de esta palabra, pero también que podamos hacer un compromiso con el Señor y que podamos buscar que la presencia de Dios se manifieste también en nuestro hogar. Y Dios lo hace, hermanos. Hace unos años mi familia y yo estábamos dándole gracias al Señor por un año que estaba terminando, era el 31 de diciembre. Entonces estábamos en el cuarto con nuestra hija y pues Moni fue por la guitarra y le dije, pues vamos a entonar unos cantos. Estábamos orando y el Señor, en esa ocasión nosotros vimos cómo tocó la vida de nuestra hija. Le dijimos, Surya, empieza a orar. Ya había orado ella, ya había orado yo. Y le dijimos, Surya, empieza a orar. Entonces empezó a orar la niña. Pero luego se nota cuando hay una oración que es imitada y cuando hay una oración que sale del corazón. Entonces empezó a orar. Pasaron 3 minutos y no dejaba de orar. Después 5 minutos y seguía orando. Y yo volteé a ver a mi esposa y le digo, ¿qué hacemos? ¿La dejamos que siga orando? ¿O ya le cortamos? No, que le siga. Bueno, nosotros debemos de procurar la presencia de Dios en nuestra casa. Nosotros como padres, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos también a comprometernos con el Señor de dedicar tiempo a la alabanza, a la adoración, a la palabra en nuestro hogar. Señor, en esta hora estamos delante de tu hermosa presencia. Tú nos enseñas, Padre, a través de tu palabra, la importancia de buscarte a ti en todo tiempo y en todo momento. La importancia de adorarte en todo lugar. Y Señor, nuestras casas, nuestros hogares son los lugares donde pasamos más tiempo. Son los lugares donde nuestros hijos pueden ser bendecidos por ti. Puede ser un lugar de refugio en nuestra casa también. Señor, queremos pedirte, Señor, que tú te manifiestes también en casa. Que tú hagas la obra, mi Dios, con nuestra familia, con nuestros hijos. Señor, yo te pido especialmente por todos los varones, cabezas de hogar, por todas las hermanas que son cabezas de hogar, que tú les des la fortaleza y la gracia, que aun cuando lleguemos cansados a casa, podamos saber que el tener un tiempo de comunión contigo es muy importante. El poner ante ti nuestras cargas. Si alguien de la familia está enfermo, orar por él, por ella, es muy importante. Por eso te pido, mi Dios, que tú nos ayudes y que tú nos des la gracia para llevar
nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia a tus pies. Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite, mi Dios, porque a veces no sabemos qué enseñarles a nuestros hijos, a veces no sabemos cómo hablarles a nuestra familia, a nuestra esposa, pero tu Espíritu Santo nos puede dar palabra para instruir a nuestra familia en tus caminos. Señor, te necesitamos. Levanta tus manos, hermano, hermana, y dile: te necesito, Señor. Necesito que tu reino se establezca en mi hogar, que tu luz resplandezca en nuestros corazones. Señor, te necesitamos, te necesitamos. En este mundo que está lleno de maldad, necesitamos que tu luz resplandezca sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, Señor. Padre Santo, te amamos, te anhelamos, Señor, y deseamos ver tu gloria en la vida de nuestra familia. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Te adoramos, Señor, porque tú eres digno. Tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.